Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí, qué gusto verlos a todos. Nos sentimos muy contentos, tanto los que están en casa como los que estamos acá, la familia, Gerardo, Sergio, Juan, cada uno de ustedes, Ronnie. Nos da mucha alegría que nos encontremos en casa. Y te mandamos un saludo, pastor, esperamos verte pronto, esperamos, te extrañamos. Y bueno, pero mientras tanto vamos a crecer en Dios, vamos a seguir aprendiendo. Y bueno, hemos estado viendo el tema acerca del liderazgo de Jesús y vamos a continuar y vamos a ver un aspecto creo importante que va a bendecirnos, que nos va a hacer crecer en un área más para llegar a la estatura del varón perfecto. Y el día de hoy quisiera hablar acerca de Jesús y el tributo. Vamos a ir a Mateo capítulo 22 versos 15 y vamos a leer ese momento donde Jesús fue cuestionado con respecto al tributo. Y dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estoy usando otra versión para poder ser más claro en lo que yo quiero expresar el día de hoy. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Podemos ver la sabiduría de Dios, pero en esta porción de la Biblia nos damos cuenta no solo que la habilidad de Jesús para demostrar su sabiduría, sino lo hermoso de la cultura del reino de Jesús. Habla de una moneda, habla de pagar impuestos y habla de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí es muy importante poder considerar a Jesús como un hombre íntegro. Trataban de atraparlo en que él pudiera decir algo a favor del exceso de impuestos. Resulta que en este momento Roma es el poder absoluto y tiene que gravar a todos los pueblos dominados con graves impuestos, con grandes impuestos. Esto lo tiene que hacer porque Roma tenía que todavía conquistar más territorios y tenía que preservar los que ya tenía. Por lo tanto, tenía que tener una gran cantidad de dinero para pagar la nómina de soldados que tenía. Por eso es que había muchos impuestos y realmente el ser cobrador de impuestos en aquel entonces no era bien visto por los judíos. Por esa razón le hacen una trampa para que pueda poner su opinión y desde luego poderlo poner en contra del gobierno de Roma, en donde esperaban atraparlo, donde dijese que no había por qué pagar tantos impuestos. Pero esto no sucedió, sino que nos dio una profunda enseñanza de cómo piensa Dios al respecto. Por otra parte, nos muestra un compromiso con los hombres y con Dios. Y Jesús mismo avala y nos dice: miren, cumplan con el César y cumplan con Dios. De tal manera que nos muestra lo hermoso que es su palabra y lo que espera que la iglesia responda en todos los sentidos, puesto que Cristo murió por nosotros y nos ha dado enseñanza para que respondamos a las necesidades del mundo secular con respecto a la justicia y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, debemos de tributar a Dios lo que debemos de tributar y a los hombres entregarle a los hombres lo que debemos entregarle. Pero resulta que a veces la iglesia entrega a Dios lo que le debe de entregar a los hombres y a los hombres le entrega lo que a Dios le debe entregar. Por ejemplo, la adoración. La adoración, a veces adoramos más al hombre que verdaderamente a Dios. O a veces debemos de entregarle tanto responsabilidad a Dios como responsabilidad en el trabajo secular. Y a veces somos responsables en la iglesia e irresponsables en el mundo. Somos cumplidos en la iglesia e incumplidos en el mundo. Somos maleables, nos comprometemos en la iglesia y somos los peores en el mundo.
Y Jesús nos dice la importancia de responder a Dios, como la importancia de que su iglesia responda ante las necesidades del mundo secular. Por eso es importante conocer la profundidad de la palabra de Dios. La religión inicia en una vida selectiva, en donde le damos la importancia a las cosas que creemos importantes y menospreciamos las cosas que pensamos que no importan. Pero ¿de dónde saco para fortalecer esta idea que estamos utilizando para poder reforzar esta enseñanza? En Romanos capítulo 13, verso 7, el apóstol Pablo lo dice claramente. En Romanos capítulo 13, verso 7, el apóstol Pablo no anda con rodeos y lo dice francamente. Y les dice, en la tierra, en el mundo, hay una deuda que hay que pagar. Una deuda que la palabra y los mandamientos del Señor puede cubrir esa deuda y cubrir esa necesidad. ¿Cómo es eso? Dice así, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. De tal forma que nos muestra 4 aspectos claramente con respecto al trato del César, al mundo secular, en donde la iglesia debe de responder en esos 4 ámbitos. La iglesia, así como cantamos cánticos, así como adoramos, así como nos ponemos una playera cristiana, así como nos gozamos en una reunión, así como vamos a una marcha, así como reunimos para orar y traemos nuestros folletos, también en el mundo secular es importante que asumamos los compromisos que nosotros asumamos. De tal forma que en el mundo, debido a la maldad humana y debido a que la palabra del hombre ahora no vale nada, y es necesario un contrato, un pagaré, una letra de cambio para que esa palabra se pueda hacer valer ante los juzgados del mundo, es necesario que nosotros como hijos de Dios, cuando vamos a la presencia y le adoramos, es bien importante también le demostremos con hechos que también le amamos y le glorificamos. De tal manera que la alabanza que nosotros le entregamos a Dios no solamente es una serie de cantos y una manera religiosa de vivir, sino que realmente nos somos conscientes de que somos discípulos del Señor y que somos cristianos en donde quiera que nos encontramos. Somos discípulos en un restaurante, somos discípulos a la mitad de la calle, somos discípulos aquí en este auditorio, somos discípulos en el trabajo, somos discípulos en el parque donde nos encontramos, y nosotros somos lo que somos. No tratamos de imitar un estilo de vida. Nosotros, en nuestro corazón están los mandamientos de Dios que responden ante la adoración al Señor y también responden ante nuestros actos en nuestra responsabilidad, integridad y la obediencia de la palabra donde quiera que nos encontremos. Por lo tanto, adoración no solamente son cantos. Adoración es que nosotros asumamos los compromisos que hemos tenido y que vivamos conforme a los mandamientos del Señor y los presentemos como una ofrenda acompañada de cánticos de alabanza, de que fuimos responsables en el trabajo, de que hicimos lo debido, de que cumplimos nuestras labores de la casa, de que fuimos padres, de que fueron madres, de que fueron hijos obedientes. Y presentamos nuestra ofrenda porque estamos conscientes de quién es Dios y de nuestro trabajo como iglesia en el mundo secular. Por lo tanto, estos 4 ámbitos, el apóstol Pablo dice, asuman sus compromisos y paguen sus impuestos. Porque la palabra del Señor no solamente salva nuestras almas, sino que también nos da estrategias para ser prosperados y bendecidos. Y nos dice a los empresarios, señores, paguen los impuestos. Todos aquellos que están obligados a pagar los impuestos en el país, hagan lo propio. Porque si nosotros no lo hacemos, porque si nosotros omitimos lo que la Biblia dice, entonces ¿qué diferencia hay entre un empresario cristiano y un empresario del mundo? Vamos a manejarnos de la misma manera, a escondidas, a las tranzas, sin permisos, arriesgando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? Si los hijos de luz se manejan de la misma manera, sin pagar impuestos, escondidos de la autoridad, y los que hemos nacido de luz, vamos a la luz para que veamos de qué forma han sido manifiestas nuestras obras, que son obras de luz ante el Padre de las luces. Nuestra cultura, nuestra manera de actuar, nuestra manera de tributar respeto al Señor, también es entregar respeto a la comunidad secular.
nosotros respetamos lo que significa Dios, nosotros ponemos con mayúscula a Dios cuando nos expresamos porque le damos una honra aún en la Escritura, pero también debemos respetar todo lo que Dios ha levantado como autoridades, todo lo que Dios quiere que respetemos y que aprendamos a honrar, porque es muy importante la honra, como hemos estudiado hasta el día de hoy, la cultura de la honra. Un padre y una madre se honran, un anciano se honra, una autoridad se honra, una mujer se honra en el matrimonio y también se honra, ¿verdad?, al respetar su vida, su cuerpo de una manera como dice la Biblia. Por eso es importante darnos cuenta que tenemos una obligación, tenemos una manera importante con respecto a Dios de manejarnos con el mundo secular. De tal manera que si yo corto el mundo secular y solamente tengo alabanza, no tengo nada. Si yo nada más tengo cánticos de alabanza, si yo nada más tengo palabras y yo no tengo acciones, ¿verdad?, en el mundo secular que respaldan mi fe, la fe sin obras está muerta. Mi actitud ante Dios viene sin nada. No me presento ante el altar sin ninguna ofrenda. Podré tener algún monetario, pero eso no suple mi obediencia como resultado de un genuino y verdadero discípulo de Cristo. En Mateo capítulo 15, Jesús trata el tema y lo dice claramente. En Mateo capítulo 15, versos 1, habla de un momento espectacular donde Jesús quebranta y trata con claridad a los religiosos de ese tiempo. En Mateo capítulo 15, versos 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y hago énfasis en eso, es más importante tu tradición que mis mandamientos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso contesta Jesús. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, el corbán, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y levantaron tradiciones, haciendo a un lado los verdaderos mandamientos de Dios. Y era un problema social muy grave el hecho de que los judíos, ¿verdad?, hacían un juramento de corbán en donde el dinero que tenían que darle a sus papás se lo daban a la iglesia, y ese sufrimiento era como una adoración a Dios. La pregunta del autor de su vida, del autor del universo, les dijo: ¿quién les dijo que eso era adoración? ¿Quién les dijo que esa clase de cosas eran cosas que yo buscaba al escribir honra a tu padre y a tu madre? ¿Quién te dijo que eso iba a ser un olor fragante delante de mí? Más bien ustedes quebraron mis palabras con sus tradiciones, ¿verdad? Porque la vida cristiana se puede convertir en tradición cuando rompemos y quebramos lo que debemos de hacer en la vida secular. Separarnos de lo que debemos tributar a los hombres también significa separarnos de una verdadera adoración genuina a nuestro Dios. Eso es muy importante saberlo. Cuando nosotros tributamos lo que nos corresponde a los hombres, también honramos con todo nuestro corazón a Dios. Porque recuerde que por nuestros frutos la gente podrá descubrir qué hay realmente en nosotros. Entonces, cuando somos responsables, cuando escuchamos a nuestros padres, cuando hacemos lo que debemos de hacer según la palabra de Dios, llegamos a tiempo al trabajo, hacemos el trabajo por lo cual nos pagaron, educamos a nuestros hijos, tratamos bien a nuestras parejas. Entonces, eso es un momento de adoración genuino, maravilloso, hermoso, más espectacular que el mejor de los escenarios, la mejor de las orquestas y las mejores de las voces. Porque a veces pensamos que adoración son esos momentos sensibles y emocionantes que tenemos. Y en verdad lo es. Pero tiene que estar directamente ligado con las obras que realizamos como resultado de amarle y de obedecerle en el mundo secular.
Pero Dios ha puesto cosas que nuestras tradiciones humanas, nuestra cultura ha cuestionado la obediencia con respecto a su palabra. Tenemos problemas, por ejemplo, con la autoridad. Jesús habló de la autoridad. Él era una autoridad, respetó en la tierra autoridad. Pero la iglesia no respeta autoridad. Hoy en día vemos a ministros que se levantan tan fácil, sin cobertura, sin un respaldo en la iglesia, simplemente porque no están de acuerdo por la manera en que en la iglesia se manejan las cosas. Yo tengo 30 y tantos años del evangelio y es una gran bendición trabajar bajo autoridad, porque sé que si no lo hago conforme a los principios de Dios, Dios no me va a bendecir. Y entonces, ¿qué puedo evangelizar? ¿Qué puedo predicar si yo no sigo los mandamientos del Señor? Hoy es muy común decir que la iglesia se somete única y exclusivamente a la palabra de Dios y que las cosas humanas, las autoridades humanas no tienen importancia ni injerencia en su vida. Nadie puede ser un ministro de la palabra del Señor si no respeta autoridad. Porque nosotros somos hijos de luz y trabajamos de una manera franca, limpia, transparente, en obras que van a la luz. Utilizamos el camino correcto para poder diferir nuestros puntos de vista, para poder hablar de las cosas que se tienen que hablar, porque no somos cobardes ni gente que agacha la cabeza, pero somos gente que respeta, gente que honra, gente que entiende autoridad. Y cuando brincamos la autoridad, entonces cortamos la esencia de nuestra responsabilidad en nuestra vida secular y le damos la espalda a Dios y abrazamos al diablo. De tal manera que pisotear a la mujer y no tratarla como Dios dice, de tal manera que ignorar a los padres, de tal manera que pasar por alto de su marido y hacer las cosas a escondidas, no es de acuerdo a la palabra de Dios, es darle la espalda a Dios y abrazar las cosas del diablo. Porque debemos de darle a Dios lo que es de Dios y darle al César, al mundo secular, lo que les corresponde. De tal manera que debemos de cantar cánticos de alabanza, pero también debemos honrar lo que Dios dice que debe de honrar. También yo debo de cumplir y tratar las cosas como Dios me dijo que debo de tratar. Porque este mundo, esta generación ha sido muy dañada y lastimada y tiene mucha sed de justicia. Esta generación, estas sociedades hoy en día está lastimada, quebrantada y necesita justicia, justicia que tiene la iglesia en su vida. Justicia que tiene la iglesia una responsabilidad de ser embajadores de Cristo y luz en la oscuridad de las tinieblas. Mas sin embargo vemos con tristeza que a veces la iglesia es la que se pasa a los saltos, que no respetamos las reglas de tránsito, que somos los primeros en proponer una mordida, que no pagamos impuestos, que somos groseros ante los meseros que se equivocaron, somos los que nos metemos en la fila, los que no respetamos las reglas, somos los que discutimos con el maestro, que no reconocemos nuestros errores y que no nos importa la autoridad y no la respetamos. Por eso es importante entender que tenemos que honrar a Dios y darle al mundo secular lo que Dios quiere de testimonio que le entregamos para poder sanar esta tierra. Porque Cristo murió por nosotros y nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo, para poder dar testimonio de que Cristo vino y que nos ha salvado y que ahora está en nuestros corazones, y ellos están expectantes que les mostremos cómo se maneja el matrimonio, que les mostremos cómo se cría a los hijos, que les mostremos cómo se pasan los momentos de oscuridad de la mano de Cristo, cumpliendo al pie de la letra los mandamientos del Señor. Por esa razón no podemos ser llamados hijos de Dios si no contribuimos con lo que nos corresponde a esta tierra. Pero ¿qué nos corresponde contribuir a esta tierra? Tenemos una deuda con esta sociedad de poderles hablar de Cristo. Y una sociedad, una persona que tiene a alguien que le debe una deuda, se desespera porque no le paga, se enoja porque no le paga, intenta desesperadamente pues tener ese recurso que merece, ¿verdad? Y de alguna u otra manera esta sociedad nos está gritando a la iglesia que tiene necesidad, esa necesidad de que la iglesia despierte y obedezca a Dios. Por eso es importante que criemos a nuestros hijos debidamente, porque tenemos una sociedad hoy más que nunca huérfana,
donde nos está hablando, ellos están corriendo a ideologías como aborto, feminismo, porque han sido muy golpeadas, porque realmente muchos padres han abandonado las familias, porque no estamos criando, porque nos importa más el dinero que el tiempo en familia y obedecer a Dios, porque vamos siempre muy rápido y no vivimos la vida lenta para poder valorar a nuestros hijos y aconsejarlos y ministrarlos. Tenemos una generación que tatuada con muchas cosas, que nos está gritando que ha sido decepcionada por la vida, pero Cristo no decepciona a nadie. Nos hemos equivocado porque hemos pensado más en nosotros que en obedecerle a Dios. Porque si nosotros obedecemos a Dios como iglesia, entonces por las calles correría la justicia, por las calles correría el amor, por las calles correría la verdad de Cristo. Porque si hay algo que necesitan estas generaciones juveniles es el amor de Jesús. Porque ellos levantan una bandera de justicia para ser vistos. Ellos levantan una bandera de justicia para ser escuchados. Porque no hubo padres que los escucharon, los abandonaron. Hace poco, unas cuantas semanas, realicé un diagnóstico de mis grupos general y 60% de esos grupos tienen una familia, papá y mamá. El otro 40% se volvió a casar, están abandonados, viven con los abuelos o viven con los hermanos. 40%. Estamos hablando, si son 400, alrededor de 120 niños están viviendo sin una familia. ¿Cuánto rencor, cuánta amargura, cuánta soledad tienen esos 120 niños con 120 familias que viven a la no sé cómo? Lo que es peor es que las 60% de familias restantes viven con una alta violencia familiar. Y la iglesia tiene palabra para mitigar el corazón de los corazones lastimados, dolidos y golpeados. Por eso es muy importante que aprendamos a criar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen una deuda. El apóstol Pablo nos dice: no exasperéis a vuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso con las nuevas generaciones de no burlarnos, de no ridiculizarlos, de no compararlos, de escuchar sus necesidades, de ministrarles y de que ellos descubran el Cristo que nos ha salvado. Ellos necesitan escuchar el testimonio de salvación que nosotros vivimos. No solamente obligarlos a cantar una canción cristiana, no solamente obligarlos a venir a la iglesia, no solamente obligarlos a levantar las manos, eso no es cristianismo. Ellos deben de descubrir el Cristo que a nosotros nos ha salvado y el Cristo que podrá sanar su corazón. Porque muchos venimos de familias quebradas, unos divorciados, otros vueltos a casar. Y tenemos que considerar en este proceso aquellas familias que se han vuelto a casar y que tienen hijos. ¿Se ha puesto a pensar lo difícil que es ser un hijo en otro matrimonio, en donde nacen otros niños con un papá que no es mi papá, donde están felices pero no es mi felicidad? Y que es importante saber que hemos cometido errores, pero que nosotros a través de la palabra del Señor podemos encontrar el Padre que a Él lo abandonó, aunque las cosas nos marchen mejor, porque hay buenos hombres y buenas mujeres que adoptan a los hijos, pero la realidad es que muchas veces el enemigo es muy inteligente para trabajar en sus pensamientos y los atormenta con angustia, con soledad, con estrés, con sufrimiento. Se cortan los brazos, anhelan morirse, constantemente tienen pensamientos de suicidio. Imagínate vivir en una familia donde no me violentan, pero los veo discutir todo el tiempo, donde no me pegan, pero veo cómo te estresas con mi papá y lo que le dices y cómo te pones cuando se va. ¿Se ha puesto a pensar lo que significa eso? Y que solamente nos mitiga el venir a la iglesia y que no responde a mi necesidad si ese corazón no conoce la Escritura y no es ministrado según el amor de Jesús. Pero es muy importante tener ojos para ver y entendimiento que no solamente tenemos que cantar cantos, tener una playera cristiana, sino que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el mundo secular. Tenemos que pagar a Dios el tributo que corresponde y dar a la tierra, al mundo, las cosas que corresponden. Mi casa debe de estar limpia, mis cosas en mi casa, mi hogar debe de corresponde, mis responsabilidades como hombre, mi chivo, las cosas que me corresponden, las ayudas que necesito, mis actividades en la casa deben de estar cumplidas, porque yo tengo responsabilidades y tienen el mismo valor que cuando yo cierro mis ojitos y levanto mis manos.
Las cosas seculares, nuestra responsabilidad secular responde a la verdadera adoración que venimos a tributar en la iglesia, de tal manera que nuestras obras se convierten en frutos y en verdaderas ofrendas que acompañamos en cánticos de adoración para entregarlas a Dios. También nuestras necesidades porque somos hijos, pero mayormente el trabajo que le debemos al Señor, porque a veces somos hijos ingratos, en donde Dios nos ha salvado y se nos ha olvidado la responsabilidad que tenemos, que somos padres, que somos esposos, que somos esposas, que somos hijos, que somos hijas, y que tenemos que hacer una responsabilidad y que Dios espera que podamos llenar la tierra de su alabanza y de la palabra. Y lo que Él espera que podamos tocar los corazones en esta tierra, en los cuales nuestro testimonio sirve más para evangelizar y tocar un corazón que las palabras o que los cantos. Es muy importante aprender a honrar a nuestros padres, a escucharlos, a darles el lugar que corresponden. Tenemos que aprender a honrar y a obedecer a nuestras autoridades, a todas, también al tránsito, también al policía, a respetar las reglas que no estamos acostumbrados a respetar, a no estacionarnos donde no nos corresponde, a considerar esto y a no dar mordidas. Es muy importante. Pero ¿cómo puedo hacer este trabajo de secular y honrar a estas autoridades? 3 cualidades nos ayudan para que podamos honrar debidamente, rápidamente, con gozo y de una manera completa. De tal manera que si yo a mi jefe no respondo rápidamente, con gozo y completo, es decir, completamente convencido, pues yo no estoy honrando. Estoy haciendo las cosas, pero no tengo una ofrenda para Dios. De tal manera que a los papás se les obedece rápidamente, con gozo y con completa convicción de hacerlo. A la esposa, a los esposos, entre sí lo debemos de hacer de una manera rápida, con gozo y de manera completa, para poderlo hacer a la magnitud que Dios espera que lo hagamos. Porque si lo hacemos tardadamente, con flojera, a regañadientes, si lo hacemos no convencido de los actos, ¿qué honra encontramos? ¿Qué obediencia encontramos? A diferencia de los que son del mundo. Somos hijos de Dios y Jesús nos enseñó a obedecer incluso las autoridades. En una ocasión le preguntaron al apóstol Pedro si el jefe, si su Cristo, si su maestro iba a pagar los impuestos. Pedro, ¿qué? ¿Va a pagar los impuestos o no? Pedro fue con Jesús y le dijo, maestro, ¿vamos a pagar los impuestos? Él no, del templo me refiero, él no debía de haber pagado porque era el dueño del templo, era Dios mismo. Y no hubiera pasado nada porque él era realmente el dueño del templo. Entonces, Jesús puso autoridades como Dios y le dijo al apóstol Pedro, Pedro, ve y pesca. Y se lanzó y como dijo las instrucciones del maestro, en el primer pez que pescó encontró 2 dracmas, pagó sus impuestos y pagó los impuestos del Señor. Y lo hizo, dice la Biblia, para que no hubiera un escándalo, por amor a las autoridades que él mismo puso. Si Jesús mismo, siendo un rey, siendo el rey de la gloria, responde y trata bien a las autoridades, cuánto y más su iglesia, cuánto y más sus hijos, que debemos tratar bien al tránsito, al policía, aquellos que representan autoridad. Y a veces con tristeza, porque nos multan o porque nos paran, a veces somos groseros con ellos y somos despectivos. Incluso hay gente que hasta con el presidente. Pero nosotros nos toca orar bien, nos toca bendecirlos y responder a lo que Cristo quiere que hagamos para que su iglesia realmente actúe como una embajadora de su reino. Por eso es muy importante obedecer la palabra del Señor. Cuando nosotros respondemos a esto, a la obediencia del Señor, también podemos respetar a los ancianos, a las mujeres, respetar a las personas que sufren de alguna incapacidad. Y nosotros no nos sentamos en los lugares donde no nos debemos de sentar. Nosotros ayudamos. Cuando la iglesia en la calle mira a alguien con necesidad, nosotros debemos ser los primeros en ofrecer la mano. Que no pase como lo que sucedió en la parábola del buen samaritano, donde todo el mundo pasó y había uno tendido que nadie le quería ayudar, hasta que llegó ese buen samaritano y tendió la mano y fue generoso con él. Debemos de aprender a ofrecer a Dios alabanza y ser generosos con los que se duelen.
ser generosos con los pobres, ser generosos con los miserables. Porque también si nosotros vamos manejando y nos paramos en un alto, ni siquiera los miramos y volteamos la cara y somos groseros, ¿dónde está la luz que nosotros profesamos? ¿Dónde está la adoración que nosotros decimos tener para nuestro Dios? Por eso es muy importante que realmente aprendamos a vivir una vida íntegra y congruente con respecto a la palabra del Señor. Por eso es muy importante que hombres y mujeres reconozcamos y respetemos autoridad. Porque mucha gente, esta generación señala a la iglesia porque dice que Cristo es un macho, porque dice la Biblia que la mujer debe de someterse al hombre. Y no es precisamente tal y cual como ellos dicen como verdaderamente es, sino que tenemos que tener un respeto mutuo, de tal manera que no podemos ser machos y obligar a la mujer a que ella obedezca a nuestras voluntades y decisiones. Ni tampoco la mujer puede sobrepasar al marido y ser prepotente, grosera y majadera, porque el hombre no ha sabido ser hombre de la casa, sino que tenemos que ser lo que la Biblia dice que debemos funcionar, como en Efesios capítulo 5 versos 21 al 33. Utilicé una nueva versión que nos da un sinónimo del sometimiento que Dios espera en la Biblia. En Efesios capítulo 5 versos 21 al 33 dice: sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. De tal manera que en este versículo podemos darnos cuenta que no entra ni machismo ni matriarcado, porque no podemos ejercer la autoridad como hombres si no tratamos a la mujer como al vaso más frágil. Y la mujer está obligada a respetar y a servir a su marido por el bien de la familia, no por el bien propio, autoritario y egoísta que puede ser el machismo y el matriarcado. Y en muchas iglesias de América Latina realmente hacemos un mal uso en el versículo y sí somos machos y sí tratamos mal a las mujeres, y las mujeres sí pisotean al hombre y son groseras con el hombre y sobrepasan la autoridad, y hacemos de unas familias estragos. Y venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos bien bonito, traemos las playeras cristianas y no obedecemos a Dios, y formamos una generación que se escucha su voz por las ciudades clamando por justicia, cuando la justicia verdadera vino, murió por nosotros para que nosotros realmente conociéramos el amor y la libertad en Cristo. Por eso es muy importante hacerlo. Y no solo esto, sino que la responsabilidad Cristo lo lleva hasta lo más profundo de la alcoba. En 1 Corintios capítulo 7 verso 5, el apóstol Pablo escribe una carta para todos, y es audible para padres, para hijos, para niños, y les dice en 1 Corintios capítulo 7 verso 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Les dice: amados, no se nieguen en las relaciones sexuales como marido y mujer. En estos momentos es muy importante que se consideren aún en esas áreas, porque tenemos una responsabilidad de cuidarnos como pareja, de cuidarnos en amor. Jesús dijo: aún en esas cosas, tan pequeñas cosas seculares, ustedes tienen que cumplir, porque esos pequeños detalles, cuando no se cuidan, se deja de amar, se deja de respetar, hay infidelidades, la vida es amarga. Pero cuando hay un cuidado en los matrimonios y se consideran uno a otro, cuando aún esos pequeños detalles, somos los mejores amantes y vivimos plenamente, y tenemos un tiempo para ponernos de acuerdo mutuamente, para amarnos, para buscar a Dios, para hacer las cosas que debemos de hacer. Entonces se convierte
en las mejores de nuestras adoraciones. Cuando nosotros venimos al altar, es el resultado de tratar de hacer las cosas bien en la casa, en la calle, en el trabajo. Es el resultado de venirle a decir: papá, yo estoy agradecido porque me perdonaste, y yo lo que tengo es ofrecerte mi responsabilidad ante el trabajo, el buen cuidado del chivo de mi marido, lo que puedo dar a mi familia, la crianza de mis hijos. A veces no es fácil, a veces estoy cansado, a veces me siento solo, pero yo vengo a tu altar para que tú me fortalezcas, para que tú me ayudes a poder dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Jesús dijo: cuando vengan al altar y se enteran que uno de sus hermanos tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y arréglate con él, y luego vienes, tomas la ofrenda y me la entregas. Hay tanta necesidad en nuestras familias, en esta tierra, de ver a los hijos de Dios a la altura de lo que Cristo murió por nosotros, siendo responsables, criando a los hijos, siendo esposos extraordinarios, esposas extraordinarias, hijos extraordinarios, resultado de conocer un Dios sin límite y extraordinario. Esta tierra nos necesita, y Jesús espera que su iglesia se levante y resplandezca con poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ponernos de pie ahora y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, no queremos nada más traer este momento cánticos. Queremos venir a tu altar. Todo este tiempo del COVID-19 nos ha doblegado, ha quebrado nuestros ídolos. Nos hemos dado cuenta que tú eres Dios, y nos estás acercando ahora que los muchachos no van a la escuela, que están ahora en casa, que tantas cosas que tenemos que hacer. Señor Jesús, aquí estamos y te pedimos perdón por nuestro pecado, perdón por aquellas cosas que tenemos que corregir, y gracias porque queremos obedecerte y queremos venir al altar con muchos, Señor, acciones y tributo de adoración para ti. Darte a Dios, a ti Dios, todo lo que tú mereces. Y porque te conocemos, porque nos has cambiado, darle al mundo el testimonio tuyo en nosotros que ellos merecen. Que puedan ver misericordia, que puedan ver en nosotros justicia, que puedan ver en nosotros paciencia, que puedan ver en nosotros un actuar correcto ante las autoridades, que podamos ministrar a nuestros hijos, que podamos dar luz, Señor, en la oscuridad a través de nuestro testimonio. Ayúdanos y bendice a la iglesia, Padre, para que podamos ofrendarte una tremenda adoración y darte con todo nuestro corazón, Señor, un sacrificio vivo a un Dios vivo que nos ha hecho una morada en el cielo y que confía en nosotros, y que tu Espíritu Santo está en nosotros para levantarnos, fortalecernos, animarnos y darnos una palabra certera para darnos luz en los caminos de obscuridad y agua en el desierto. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y así como están los que están en casa, si a lo mejor viste este mensaje por primera vez, quisiera cerrar con una última oración, y tal vez aquí haya alguien que no haya recibido a Cristo y que quiera recibir a Cristo y decirle: Señor, te pido perdón por mis pecados. Hasta ahora no había conocido de ti, pero hoy yo quiero entregarte mi vida y darte el trono de mi corazón. Quiero honrarte, quiero conocer tu palabra y poderme a cuentas contigo, porque tú moriste por mí. Gracias porque tú me perdonas, me limpias y me das una nueva expectativa de vida para nacer de nuevo, en el nombre de Jesús. Y puedes conectarte
en la página de la red, mandarnos un mensaje para poder estar en contacto contigo. Amados, pues nos dio mucho gusto estar con ustedes. Dios es bueno, Dios es fiel y está en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que preparémonos, tenemos una gran semana, una semana espectacular para poder traer una gran ofrenda el próximo domingo de crecimiento, de madurez y de cosas que vamos a ir creciendo a la estatura del varón perfecto. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso a Jesús de todo corazón. Hasta la próxima semana.